Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polillac, director de la casa de subastas. Cuando se nos anunció que se quería producir Berlín, pues claro, sentíamos un cierto vértigo, ¿no? Porque la identidad visual que había alcanzado la Casa de Papel era tan rotunda y tan monumental. Nos propusimos desde el principio como elaborar unas nuevas claves para que este nuevo proyecto tuviera su propia identidad visual y pudiera sobrevivir o crecer partiendo de la idea madre de la Casa de Papel, pero adquiriendo su propio recorrido y su propia expresión visual, ¿no? El gran cambio o la gran sorpresa que le queríamos generar al espectador era encontrar un Berlín luminoso, en otro momento de su vida donde vivía en un carpe diem, ¿no? Y decidimos que en este nuevo tiempo el personaje iba a vivir rodeado de colores vivos, radiantes, vibrantes, como si su vida en este momento fuera una acuarela de Monet. Íbamos a enmarcar esta historia en París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor. Íbamos a introducir el género de la comedia romántica y digamos que nuestra estrategia principal era sorprender al espectador. En cambio, en la Casa de Papel el rojo era un resentimiento que había sobrevivido mientras el resto de colores vivos se habían licuado, ¿no? En esta acuarela que decimos, todo había perdido la saturación y había establecido un fondo gris. Y aquí a veces decíamos que nuestro referente visual era la pluma de un pavo real, ¿no? Con ese tipo de colores brillantes, radiantes, esa alegría de vivir, ¿no? Esa fuerza cromática. Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar A las catacumbas de París. En Berlín la cámara está muy próxima, buscando siempre la mejor posición para expresar el pensamiento o el punto de vista de los actores y confiamos en eso para conectar con la audiencia, ¿no? Una cosa que me gustó mucho de la Alexa 35 es la cremosidad de la cámara, la textura, esa suavidad, ese roll-off y cómo conserva el color, que en otras cámaras en las altas luces se pierde, muy difícil de resolver o de conservar. Y yo siempre tenía la sensación de que la gente que hace series necesita como una cámara, cámara más lente, más un conjunto de trabajo, de herramientas, pues como un Kalashnikov, ¿no? Que sea muy de guerra, ¿no? Muy de batalla. Yo siempre me he mantenido trabajando en Super 35 y cuando encontré una cámara Super 35 con más de 4K, tan robusta, pues realmente la vi como una herramienta perfecta para mi trabajo. Tenemos que entender que en la producción HDR es una especie de nuevo Technicolor. Los colores se ven más saturados, más vivos, y si tú en altas luces, en el momento de la captación, pierdes esos matices, después no los puedes tener. Esta cámara te da la oportunidad de recuperar ahí donde parece que no hay, siempre sacas, ¿no? Y digamos que me parece que es una cámara que te permite muchos matices a la hora de construir tu imagen, tanto en baja, en media, en las altas. Te da una textura mucho más agradable para el HDR, que justamente es como un poquito más cristalino, ¿no? Más crispy, ¿no? Digamos. ¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar teta. Para mí hoy en día la identidad visual es el elemento de venta más importante de una serie a nivel internacional. Generar el propio universo, ¿no? Con unas características muy identificativas, que tú pongas en tu televisión esa serie y a los 5 segundos ya sepas que esa es la Casa de Papel o Berlín o Sky Rojo. Es como muy importante, ¿no? Y que actualmente las series se han convertido en un fenómeno de cultura popular, masivo. Todo el mundo ve series, todo el mundo maratonea series. La intensidad con la que la gente devora la serie es como patológica, ¿no? Y es cierto, eso la gente lo hace porque cubre sus necesidades psicológicas, afectivas, emocionales y espirituales, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad como creadores, igual que antiguamente probablemente los escritores,
los pintores representaban la realidad de su momento, nosotros tenemos que estar a la altura de nuestro momento histórico y adaptar nuestro discurso, nuestro lenguaje y nuestra estética a las necesidades de cada momento de la gente y en la forma de conectar y vincular a la audiencia con tus ficciones. Las ficciones es la forma que tiene la gente de matar sus fantasmas, de cubrir sus necesidades espirituales, ¿no? Festivo. Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar.